Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, Buenos días. profesor. Levántense, ya salió el sol. Buenos días, ¿me escuchan bien? Todavía no despiertan, creo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Ni bola me dan. Buenos días. A ver, Buenos días, profesor. Buenos ahí días, está. profesor. ¿Qué tal? Jorge Luis, Yasmín, Aldair, Alessandro, Anaís, buenos días. Ashley, Camila, Carol. Ahí está, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cintia, Iris, Morales, Yanitza, Jacqueline, Catacora, Dana, Paola Velázquez, Henry, Javier, Yasmín del Milagro, Jorge Luis, Jessica, Alejandra Chura, buenos días. Joseph, Elani, Ruth, Cintia, ahí estaban. Tracy, Milena, Tracy, Nadine, Milena, Nadine, ¿será por Nadine Heredia? Williams, Josué Poma, Jacqueline, Milagros Vilca, Jessica Alejandra. Tengan todos muy buenos días. Estamos. Buenos días, ¿qué tal? Estamos ya en la semana número 6. Se pasaron volando las semanas. Hoy 29 de octubre. Próximos a celebrar. Celebrar una fecha importante para nosotros como peruanos, ¿cierto? ¿Qué fecha celebramos el 31 de octubre? ¿Saben o no? ¿Qué recordamos nosotros los peruanos? Giordano, bienvenido. ¿Se me escucha bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Listo. Entonces estamos por empezar la clase del día de hoy. ¿Listo? A ver, un minutito me dan, por favor. Vamos a acomodarnos aquí con... Ahora sí. Listo. ¿Se escucha bien y se puede observar lo que comparto? Sí, profesor.
Listo, entonces empezamos con fuerza la semana número 6. Ya pasamos a la segunda parte ya del CEPU virtual. ¿Listo? Se pasaron volando las semanas. Ya terminando esta semana solamente quedarían 4 semanitas. O sea, si no me equivoco, a ver, calculando, el 27, a ver, estamos en la sexta, séptima, octava, novena, décima. El domingo 27 de noviembre culmina este CEPU. Eso quiere decir que a partir de ahí, si no me equivoco, tu examen será el 4, ¿cierto? 4 de diciembre, salvo alguna otra decisión. Entonces no falta nada, solamente queda repasar ya de manera sistemática. Sistemática quiere decir de manera ordenada. No dejemos para el final los repasos, para el final que se acumule todo, porque es un poco complicado. Son varios temas, varios cursos, varios contenidos que tenemos que asimilar. Entonces siempre la recomendación va a ser de que todo sea gradual, progresivo. Entonces, si no lo han hecho hasta ahora, ya preocúpense, desde el lunes tienen que estudiar duro y parejo, ¿no? Digo desde el lunes por lo que hoy y mañana van a estar o están ustedes muy atentos a las clases, a las prácticas, ordenando seguramente en sus archivadores toda la información que luego les permita repasar de manera muy rápida. Cuando esté en desorden es más complicado porque tenemos que estar buscando y el tiempo que perdemos en buscar es valiosísimo para un postulante. ¿Listo? En el curso de razonamiento verbal, nosotros en cada semana hemos dicho, en cada semana que ha pasado, hemos dicho que es sumamente importante ir asimilando, aprendiendo y utilizando las palabras nuevas con sus respectivos significados. Palabras que quizá no las utilicemos en nuestra conversación diaria, pero que sin embargo tampoco se podría decir que pertenecen a la lengua culta, que digamos, son palabras que debieran utilizar y que pertenecen a la lengua estándar. O sea, cualquier persona de regular educación y formación debería utilizar estas palabras. Esas palabras son las que están en las prácticas de razonamiento verbal, por si acaso. No hay palabras cultas ni rebuscadas, por lo menos hasta ahora. Esas palabras requieren de la consulta que nosotros realicemos en ese librito que ustedes están mirando. Se llama diccionario. La sugerencia es de que todo aquel estudiante, y no solo estudiante, toda aquella persona preocupada por su constante educación y mejoramiento, debiera tener un diccionario grande en su casa, donde tenga la posibilidad de consultar más significados y no solo quedarnos con la respuesta del ejercicio, de la práctica, ¿cierto? O con lo que dice el profesor, porque el profesor, bueno, te orienta con las principales palabras, pero también hay otras palabras que tú ya debes de asimilar como parte de tu vocabulario, de tu léxico. Ah, pero profesor, todo está en Internet. Es cierto, todo está en Internet. Pero aún así, hasta el día de hoy, yo recomiendo que tengamos un buen diccionario en casa. ¿Listo? Aunque no lo crean, hay muchas personas, muchas que no tienen un diccionario, que no conocen lo que es un diccionario y no saben de lo que se están perdiendo porque aquí, repito, encontramos una información más completa. Y el solo hecho de buscar el significado de una palabra en el diccionario hace de que difícilmente nos olvidemos de la palabra que hemos encontrado. Lo que no ocurre con la fuente
electrónica, en internet. Tú buscas y rápido encuentras, y como rápido encuentras, rápido te olvidas también. Y la idea es apropiarnos de las palabras para expresarnos mejor. Así que el consejo que siempre se les ha dado es tengan un buen diccionario en casa. ¿Qué es el diccionario? Es un libro en el que por orden alfabético aparecen todos los vocablos de un idioma con explicación de sus significados. Debes consultarlo con frecuencia. En el caso de ustedes, todos los días deberían estar buscando en su diccionario palabras nuevas. Repito, ese ejercicio de buscar en el libro físico las palabras hace que difícilmente se nos vaya de la mente. Y ahorita tú necesitas tener las palabras en la cabecita porque te van a tomar un examen donde no sabes qué palabra van a venir. Debes consultarlo con frecuencia cuando tengas dudas o desconozcas el significado de alguna palabra. Todo lo que yo exprese debe ser de dominio mío, semánticamente hablando. Si yo no sé el significado de una palabra, pues debo limitarme al uso de este término porque alguien me va a preguntar, ¿y qué significa tal palabra? Penoso sería de que yo no responda de manera acertada ante tal pregunta. ¿Listo? Fíjense, acá tenemos un grupito de palabras. Hasta aquí, jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos con los que recién se integran. ¿Observan bien? ¿Me escuchan bien? No Sí, me escuchan. profesor. Listo. Solo, mira, son como 40 estudiantes y solo Yasmín me responde. Los demás, por lo menos en el chat, díganme, sí, profesor, no, profesor. Estamos aquí. Sí, Listo. profesor. Sí se escucha. Tracy, sí se escucha, ¿verdad? ¿O quieres hablar? Sí, Sí, Anaís. profesor, te escucho. Listo. Muy buenos días, Tracy. Tracy. Listo. Entonces, a continuación, yo les voy a presentar unas palabritas que son básicas. ¿Listo? Yo le llamo palabras clásicas, o sea, palabras que siempre están en los exámenes. Presten mucha atención. ¿Listo? Miren, por ejemplo, empezamos con estas palabritas. ¿Cómo se le llama a la persona que está delante y que todo el mundo sigue por algún motivo? Se le llama adalid, líder, jefe, caudillo, paladín. Por ejemplo, el paladín de la justicia, Superman, ¿recuerdan? ¿Por qué paladín? Porque él defendía la humanidad. Caudillo, ¿a quién le llamamos caudillo? Aquella persona que de un grupo de individuos se para adelante y dice, yo los voy a defender, yo los voy a representar. Al caudillo nadie lo elige, él solito se para adelante y él se proclama como el protector de un grupo de personas. Líder, jefe, adalid. La palabra adalid es muy clásica, es muy frecuente en los exámenes. Ahora, el término preboste ciertamente es una palabra arcaica, antigua, que designaba al jefe de un clan. ¿Qué debe entenderse como clan? Conjunto de personas que integran una comunidad donde la mayor autoridad era una persona a quien se le denominaba preboste, jefe, protector. Se dan cuenta que todas estas palabras tienen algo que las relaciona semánticamente hablando, y es por ese motivo que son consideradas como sinónimas. ¿Listo? Ahora, las palabras que se oponen a este significado son estas. Mientras al adalid lo siguen, el que lo sigue, ¿cómo se llama? Adepto. Por lo tanto, adepto es su antónimo. Adepto significa seguidor, partidario, correligionario, prosélito. En un lenguaje, digamos, más coloquial, popular y hasta vulgar, se podría decir, también podrían ser sinónimos de secuaz y compinche. Correligionario significa partidario, el que piensa igual que tú. ¿Correcto? Algunas veces en algún examen se colocaba como sinónimo amigo, y es que tu amigo piensa igual que tú y aspira a lo mismo que tú.
Por lo tanto, se consideraba como sinónimo relativo. ¿Listo? Entonces, no olvidar lo que estamos diciendo. ¿Y qué estamos diciendo? Que tanto adalid como adepto son palabras clásicas con sus respectivos sinónimos. ¿Listo? Adalid, jefe, líder, caudillo, paladín y preboste. Como antónimos de adepto, seguidor, partidario, correligionario, prosélito, secuaz y compinche. En los exámenes suele aparecer la palabra prurito. Prurito significa comezón, escozor o picazón. ¿Listo? Ahora bien, suele relacionarse también con la palabra irritación de manera relativa. Entonces, consideremos también la palabra irritación, pero como ya última opción, como un sinónimo relativo. ¿Listo? Entonces, prurito es sinónimo de comezón, escozor, picazón. ¿Listo? Ahora, irritación vendría a ser un sinónimo relativo, y es que si tú te rascas mucho la piel, tu piel se irrita, más aún si tienes la piel blanca, ¿cierto? Ahora, en sentido relativo también podría decirse que prurito es sinónimo de anhelo, deseo y ánimo. Estos significados van a depender del contexto del ejercicio, ¿de acuerdo? Tener muy en cuenta el contexto. En algún ejercicio va a tener usted que buscar picazón, comezón o escozor. Pero si no estuviesen esos términos, tendría que buscar la opción de irritación. Y si tampoco estuviese, tendría que buscar el sentido figurado, anhelo, deseo o ánimo. A ver, vamos a ordenar esto entonces. Sentido directo, el sentido directo vendría a ser, sentido directo de prurito vendría a ser comezón, escozor y picazón. El sentido figurado de prurito vendría a ser anhelo, deseo, ánimo. Y el sentido relativo sería irritación. Recuerdan que hablamos del sentido directo, del sentido figurado y del sentido relativo. Todas las palabras tienen esa posibilidad. Y estamos siendo reiterativos, ¿por qué? Porque en realidad no sabemos qué palabras van a venir en nuestro examen. Seguramente que todos esperamos que venga una palabra de la práctica. Y si es de la práctica, tú ya sabes la respuesta, ya tienes las claves, ya repasaste y hasta memorizaste. Pero también hay una pequeña posibilidad que venga una palabrita que no sabemos o no conocemos y que más aún no reconocemos sus sentidos plenamente. Es por ello que ahora nos estamos dando el tiempo de repasar algunas palabras frecuentes en los exámenes. Si viene en el examen esta palabra prurito, bueno, bingo, pues, ¿no? Suele pasar y no hace falta ser adivino para ello, simplemente tener un poquito de, ¿cómo se podría decir? Intuición. La intuición no es marcar al champú, la intuición es tener una predisposición y actitud a tomar en cuenta nuestra experiencia por los exámenes que hemos visto ya en el pasado. Esa experiencia ciertamente es mayor a la que ustedes tienen, algunos de ustedes ya dio una vez, de repente dos veces, pero en cambio nosotros ya tenemos tiempo en este tema, así que prurito es una palabra clásica, no olvidar, prurito, en ese orden.
¿Sabía usted que Pirrón, esta es otra palabra, Pirrón fue un emperador romano que en la antigüedad existió y este emperador no creía ni en su sombra, no confiaba en nada ni en nadie? Imagínate a una persona que no confiaba en nadie. Algunos motivos habrá tenido. No sabemos. Lo que sabemos es que Pirrón fue un emperador romano que no creía ni en su sombra, en nada ni en nadie. En el tiempo la palabra evolucionó y ahora nosotros tenemos el término. A ver si alguien se anima, prenda su micro, solo lea el término que estamos señalando. Quiero saber si están atentos. A ver, vamos. Alguien prenda su micro y lea el Pirrónico. término. Muy bien. Surge la palabra pirrónico. Pirrónico. Y en el examen puede venir sinónimo de pirrónico. Entonces recuerda que pirrónico se originó en Pirrón, y Pirrón fue un emperador romano que no creía en nada ni en nadie. Por lo tanto, pirrónico es el que no cree, incrédulo. Y si no cree, también podría ser sinónimo de escéptico, que es el que no cree absolutamente en nada. Y también podría ser relacionado con hereje e impío, que son aquellos que no creen en Dios. Recuerda que pío significa devoto, fiel, creyente. Impío es el que no cree, pues. Agnóstico es el que no cree también. Tanto el escéptico como agnóstico son derivados del escepticismo, que es una corriente filosófica que consiste en descreer de todo lo que nos digan, y del agnosticismo, que es otra corriente filosófica que se fundamenta en no creer absolutamente en nada, ¿no? Tener incredulidad de todo. ¿Listo? Pero no vamos a entrar al tema de la filosofía, simplemente vamos a relacionar las palabras. Pirrónico, incrédulo, escéptico, hereje, impío, agnóstico. Te podrían preguntar en tu examen, sinónimo de pío, devoto, fiel, creyente. Antónimo de pío, bueno, no va a aparecer impío, muy fácil, pero antónimo de impío, devoto, fiel, creyente, ¿no? ¿Qué significa impío? Hereje, hereje, ¿cierto? El que reniega de la fe que otros profesamos. Hereje significa ateo. ¿Listo? Fíjate, si te preguntan el sinónimo de heraldo, respóndele emisario. Y égida significa escudo. Dechado, significa modelo, modelo. Arquetipo, prototipo, modelo. Celestinaje. Así como hemos observado que esta palabra tiene un significado histórico, semántico, lo mismo ocurre con el celestinaje. Celestinaje es un término que se origina en la palabra Celestina. Fíjate, Celestina. Y bueno, Celestina, la palabra Celestina surge a partir de una obra literaria que se le atribuye a Fernando de Rojas, como dice aquí el buscador, ¿cierto? Como se le atribuye, porque en realidad fue el primero que le encontró y todo esto, ya está. Fíjate, la Celestina se le atribuye a Fernando de Rojas porque fue el primero que encontró algunos escritos incompletos y él terminó de darle forma. Y bueno, se le atribuye la autoría. En realidad sabemos que la Celestina es anónima. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la Celestina con celestinaje? Te cuento rapidito, mira, acá tenemos una imagen más evidente. ¿Listo? De repente alguien ha leído esta obra. Es muy probable que no, porque en estos tiempos ya nadie lee nada. Pero si se atreven a leer esta obra, van a encontrar mucha información que luego les va a permitir identificar situaciones similares en la vida y luego obrar de la mejor manera. Resulta que La Celestina es una obra literaria que describe la actitud entrometida de una mujer ya de muchos años, ¿ya? Como dice la obra literaria, de una vieja alcahueta,
Alcahuete, alcahueta se le llama a la persona que le gusta estar o meterse en los problemas ajenos. Ni siquiera puede con su vida, pero le gusta meterse en la vida de los demás. Y hasta consejos da. A esa persona le llamamos alcahuete. Y este personaje, llamada Celestina, era una vieja alcahueta que le encantaba meterse en la vida de las parejas jóvenes e intrigarlas. O sea, cuando no estaba el novio, le decía, ¿y sabes dónde está tu novio? ¿Estás segura que te ama? ¿Estás segura de que te es fiel? De repente ahorita está con otra. Y empezaba a generarle la intriga. Y cuando ella no estaba, igual. Entonces ella parece que se divertía de la intriga que se producía con sus comentarios. Le gustaba meterse. Nadie la llamaba, pero le gustaba meterse en los amoríos, principalmente de los jóvenes. Ese es el argumento de la Celestina. A partir de esa novela, surge en nuestro idioma la palabra celestinaje, que describe precisamente esa intromisión de una persona en la relación de las parejas. Celestinaje es sinónimo de alcahuetería, que es meterse en la vida de una pareja. Otros prefieren el término tercería. ¿Por qué tercería? Porque se supone que en una pareja hay dos y la tercería vendría a ser la tercera persona que se intromete en la vida de los dos. Celestinaje, sinónimo de alcahuetería, ya saben. Bujarrón es sinónimo de homosexual. Introvertido, bujarrón, sodomita son sinónimos que describen a aquella persona que tiene el gusto por otra del mismo sexo. Homosexual, bujarrón, sodomita, invertido. Son algunos términos muy clásicos. Si yo me quiero referir a un lugar muy humilde, no tan humilde, porque hay lugares humildes, ordenados y limpios, ustedes saben. A ver, Saúl es sinónimo de choza, ¿ya? Choza es sinónimo de posilga. Posilga es sinónimo de chabola. Cochitril o cuchitril. Repito, cochitril, chabola, posilga y choza. Hasta aquí estos términos se supone que todos ya conocen. ¿Listo? Como también el término saurda, que es sinónimo de choza. Repito. De un tiempo a esta parte, como parece que todos ya aprendieron estas palabras, se buscaron otros términos menos usados. Y esos términos menos usados que los he resaltado con otro color, porque son palabras que ya en estos últimos exámenes han sido tomadas en cuenta y casi nadie ha respondido. Y me estoy refiriendo a las palabras bohío y caney. ¿Ya? Bohío y caney. Son palabras que han aparecido en los últimos exámenes y pocas personas pudieron reconocer a estos términos como sinónimos de choza. Entonces, ahora tú ya sabes, bohío, caney. Bohío, sinónimo de choza. ¿Listo? Fíjate ahora, una palabra o palabras que describen el poco entendimiento en una persona son estulticia, que puede venir en tu examen. Estolidez, también. Necedad, muy fácil. Tontería, muy fácil. Sandez, ¿listo? Podría ser, ¿eh? Bueno, estupidez, ya sabemos. Estulticia, estolidez, necedad, tontería, sandez, estupidez. De estas palabras se obtienen adjetivos como estulto, estólido, necio, tonto, sandio. En alguna oportunidad en un examen vino la palabra sandio y entre las alternativas estaba la palabra fruta. ¿Qué crees? Marcaron fruta. Fruta marcaron. ¿Y por qué fruta? No, es que sandio debe ser pues de la sandía, el masculino sandio. Pues no, ¿no? Sandio es el adjetivo de sandez. ¿Qué significa sandez? Tontería, necedad. Sandio, tonto. ¿Y qué significa tonto? Persona de poco entendimiento. ¿Y por qué es sinónimo de estúpido? Porque el estúpido es persona
con menor entendimiento incluso, ¿no? Imbécil, menor entendimiento, idiota, más todavía, cretino. O sea, acá tenemos adjetivos que están de menor a mayor intensidad, ¿no? Cretino es ya el que no entiende nada. Tonto, sandio, estúpido, imbécil, idiota, cretino. ¿Ya? Lo más fuerte podría ser cretino. Este es un término clásico, es un campo semántico muy clásico que hay que tomarlo en cuenta. Acá está preboste, ¿se dan cuenta? Preboste significa jefe, líder, caudillo. Trashumante y errante son sinónimos que describen a la persona que no se establece en un lugar de manera permanente. Entonces, trashumante es aquel que está de lugar en lugar como los gitanos, ¿no? Errante, errátil también, ¿no? El sinónimo de estas palabras sería sedentario, como nosotros, que sí nos establecemos en un solo lugar. Decurso significa devenir, acontecer, ocurrir, decurso. Lozano, fresco, verde. Sortilegio es augurio, adivinación, pronóstico. Cáfila es conjunto de personas, gentío. Dicterio es ofensa, baldón. Eclosión, nacimiento, surgimiento. Preboste, jefe, ahí está. Trashumante, nómade o nómada, errante. ¿Qué es una prebenda? Es un privilegio, es una ventaja. Delación significa acusación. Dilación es demora. Elación, soberbia. Cualquier comentario, por favor, prendan su micro, los escucho. Cenit significa parte más alta. ¿Están observando lo que comparto o no? Sí, ¿Se observa? profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces tenemos por acá. Cenit es la parte más alta. Es como cima con C. Cúspide, cumbre. Alienación significa demencia. Pérdida de las facultades mentales, demencia, locura, insania también. Epílogo es el final. Prójima es sinónimo de mujerzuela, furcia, prostituta, ramera. Siempre existe el dilema, ¿no? ¿Por qué prójimo es una persona igual que tú y prójima, mujerzuela? Bueno, nosotros deducimos que debe ser por el machismo que prevalece hasta nuestros días. Y en la antigüedad era peor, ¿no? Si buscas en el diccionario, la mayoría están en género masculino, la mayoría. Pero bueno, ese es otro tema. Prójima es sinónimo de ramera, etaira, furcia, prostituta. Listo. Esto nosotros ya dijimos, pero lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué significa venia? Saludo, asentimiento, permiso, autorización, conformidad. Eso dijimos. Venial describe aquello que no tiene peso, ingrávido, leve, ligero. Y venal es sinónimo de sobornable. Profesor, ¿podría ser corrupto? Sí, podría ser corrupto, porque el soborno es corrupción. Ahora, un antónimo de venal sería honesto, íntegro, ¿cierto? Entonces, venia, venial y venal son palabras muy parecidas en su escritura, pero fíjate, con significados diferentes. Todos los términos los tienen que saber diferenciar. Venia, saludo. Venial, ingrávido. Venal, sobornable. Acá están estas palabras, mira, fíjate, ¿qué dice? Dice delación, ahí está, delación. Hace un ratito veíamos esto, ¿no es cierto? Delación. Listo. Entonces, delación significa acusación, denuncia, soplo. Dilación significa retardo, demora, mora.
Elación significa soberbia, jactancia, presunción, petulancia, arrogancia, vanidad. Yo recuerdo una pregunta en algún examen pasado. Diga usted el antónimo de elato. Si elación es soberbia, elato será soberbio. Y el antónimo de soberbio es modesto o humilde. Y eso había que marcar. Hilación, ¿qué significa? Nexo, relación, juntura. Entonces ya deberíamos estar en condiciones. ¿Qué pasó? Ya deberíamos estar en condiciones de diferenciar las palabras delación, dilación, elación. Estamos repitiendo esto que creemos que es muy importante. Fíjate, aquí tenemos una palabra. ¿Listo? Aquí tenemos un ejercicio de sinónimos tenemos. Fíjate, tenemos un ejercicio de sinónimos. ¿Está bien? A ver, un voluntario, por favor, prenda su micro, una voluntaria, y lea este ejercicio. Empezamos. Anímate. Adelante. Prende tu micro. Te escuchamos. Ah, A ver, muchachos, ¿puedo leer yo? cualquiera, no es... Listo. Sí, adelante. Experticia. Mm, ok. Continúa con las alternativas. Dice maestría, mesura, mácula, residir y abducir. Ya está, fíjate. Esta palabrita no está en tu práctica. Este ejercicio por primera vez lo estás viendo, ¿cierto? Y eso puede pasar. Eso puede ocurrir en el examen. No tenemos nosotros garantizado de que lo que está en la práctica vaya a venir en el examen. Que es muy probable, correcto, es muy probable que como para beneficiarlos a ustedes que son alumnos del CEPU venga un ejercicio de la práctica. Pero de repente no. Y de repente viene este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Llorar no podemos. Retroceder tampoco. Simplemente afrontar la situación. Y leer. Y leer con mucha atención, como lo hizo su compañera. Experticia. Experticia viene de experto, experta, de experiencia. Su sinónimo es pericia. Mira que perito significa experto. Entonces experticia será experiencia. Ahora bien, la categoría gramatical a la que pertenece la palabra experticia es sustantivo. Por lo tanto, yo empiezo a designar sus categorías respectivas a las alternativas. Maestría, sustantivo. Mesura, sustantivo. Mácula, sustantivo. Residir y abducir son verbos. Como existen dos requisitos que son el significado semejante y la misma categoría gramatical, pues esto me permite descartar residir y abducir, ya que yo estoy buscando un sustantivo. Me queda mácula. Mácula significa mancha. Mancha, ¿tiene algo que ver con pericia o experiencia? No. Me queda mesura. Mesura es moderación. ¿Tiene que ver algo con pericia o experticia? Tampoco. Maestría. Maestría, experiencia, habilidad, pericia, sí son sinónimos. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la letra A de avión. Para llegar más fácil a la respuesta en un ejercicio de sinónimos y o de antónimos, debo considerar el significado y la categoría gramatical, como lo hemos hecho en este ejercicio. ¿Correcto? Mucho cuidado. Si viene algo nuevo, hay que leer y hay que confiar en que hemos repasado, en que hemos estado leyendo uno que otro libro y eso nos va a dar la seguridad de obrar bien y nos va a salir bien el ejercicio, incluso con alguna u otra palabra desconocida por ahí. En este caso, abducir, apelando a la categoría gramatical. ¿Listo? Bien. Vamos por acá. Fíjate. Albo.
acá tenemos un término que significa blanco. ¿Está bien? Fíjate mucho en las alternativas. Oscuro, sombrío, sambo, negro y mulato. ¿Está bien? Mira esta recomendación. Cuando se tienen dos o más alternativas equivalentes, se aplica la eliminación simple, lo que en aritmética se llama simplificación. Repito, ¿cuándo se produce esto? Cuando encontramos palabras equivalentes entre las alternativas. ¿Y por qué se elimina? Porque sencillamente no puede haber más de una respuesta. Entonces, fíjate, acá yo tengo la palabra oscuro. Y entre las demás alternativas hay una que es equivalente a oscuro. ¿Cuál es? ¿Sombrío, sambo, negro o mulato? ¿Qué Negro. término sería equivalente a oscuro? Negro. Negro. No, sombrío. Sombrío viene de sombra. Sombrío, oscuro, son equivalentes. Lo que yo quiero transmitirles a ustedes que van a dar su examen pronto es que cuando encuentren palabras equivalentes, las eliminan las dos. Simplemente porque no pueden haber dos respuestas. Si son equivalentes, cualquiera podría ser la respuesta y eso es imposible. Ahora, entre sambo, negro y mulato, hay otras dos equivalentes. ¿Cuáles son? Mulato y sambo. Son equivalentes también y se eliminan. Y fíjate que aquí me quedaría solo negro. Negro es el antónimo de algo que significa blanco. ¿Listo? Esta es la respuesta. Usted me va a decir, profesor, pero yo ya sabía que negro era la respuesta porque yo ya conocía el término albo, que proviene de albura, que es blancura, albo es blanco, antónimo negro. Ya sabía. Está bien, pero nosotros estamos utilizando el ejercicio para los que no sabían que cuando se encuentra dos palabras equivalentes, se eliminan. Porque finalmente las palabras es muy probable que se cambien al momento del examen. Pero si tú identificas una situación similar con palabras equivalentes, en ese caso las eliminas, sean cual fueren las palabras. Profesor, y si son tres palabras equivalentes, las elimina las tres. Y si son cuatro, las cuatro. Acá son dos. Dos aquí y dos aquí. Y me queda negro. Pero podría ser las cuatro. Elimina las cuatro. El consejo es, palabras equivalentes se eliminan. Y eso hace más fácil llegar a la respuesta en un examen. Te estoy dando algunas recomendaciones como si mañana fuese el examen, por si acaso. ¿Ya? Si mañana es el examen, eso tienes que hacer. No te olvides. Recuerda que inocuo es aquello que no hace daño. Sinónimo de inofensivo. También sinónimo de inocente. En alguna oportunidad, en el examen vino la palabra inocuo, así como ustedes pueden observar. Y bueno, la mitad del CEPU se traumó, pues, ¿no? ¿Y ahora qué significa esta palabra? Principalmente los de medicina, pues, una preguntita es el cielo y otra es el infierno. Ya saben por qué, mucha competencia. Y bueno, resulta que a alguien se le ocurrió poner esa palabra. ¿Qué había pasado? Nada. Simplemente que inocuo es un arcaísmo, una palabra que antes se usaba, que ahora ya no. Y no se usa ahora porque en vez de inocuo, ahora tenemos la palabra inocuo, con una sola N. O sea, este es el término antiguo a inocuo. ¿Y qué significa? Lo mismo, inofensivo, que no hace daño. Eso significa inocuo. Inocuo es su arcaísmo, que significa lo mismo. Inicuo es injusto, arbitrario, malvado y perverso. Inicuo, arbitrario, injusto, malvado y perverso, en ese orden. Entonces acá tienes inocuo e inicuo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué observan ahí ustedes? ¿Qué observan? ¿Qué imagen tengo yo aquí? Por favor, me apoyan. Prendan su micro, los escucho. ¿Qué dice ahí? Un barco. Ahí tenemos un barquito. Ahí tenemos un barquito. ¿Listo? Ahí tenemos un barquito.
Un minutito. Resulta que en los exámenes nosotros deberíamos, ¿listo? También de considerar las partes de una embarcación. O sea, es un concepto que debemos de tenerlo a la mano. Nos van a hacer esta pregunta en cualquier tema de razonamiento verbal. Y vamos a empezar la explicación de este concepto a partir del barco. Ahí está, barco. ¿Qué tenemos acá? Un barco. Ahí está, barco. Barco es sinónimo de embarcación. También de nao. Nao significa embarcación. Navío, bajel, piragua, galera y carabela. ¿Listo? Piragua es una embarcación tipo canoa que se utiliza en los ríos para trasladarse de un lugar a otro. Bueno, son tipos de embarcación, son sinónimos. Repito, barco, buque, embarcación, nao, navío, bajel, que es la palabra más frecuente en los exámenes, piragua, galera, carabela. ¿Listo? Eso para empezar, son sinónimos. Ahora, las partes de una embarcación son las siguientes. Proa es la parte delantera. Popa es la parte trasera. Babor es la izquierda de la embarcación y estribor la parte derecha. Si te preguntan el sinónimo de proa, delantera. Popa, trasera. Antónimo de proa, popa. Antónimo de babor, estribor. No olviden entonces proa, popa, babor y estribor como partes de una embarcación. ¿Correcto? Insípido es aquello que no tiene sabor, soso, sin sabor. Eclosión significa aparición, nacimiento, brote, surgimiento. Ajumado es sinónimo de borracho, beodo, achispado. Urente significa ardiente y páramo es sinónimo de desierto o erial. ¿Listo? Insípido, eclosión, ajumado, urente, páramo. Son términos que también ya debemos de considerar para rendir nuestra evaluación. ¿Listo? Fíjate en este otro ejercicio. Mira, ¿qué dice aquí? Aquí dice astenia, ¿correcto? Y astenia es sinónimo de ¿qué? De debilidad, lasitud y decaimiento. Ahora, debemos considerar que astenia es antónimo de vigor, ya que vigor significa energía. Y resulta que convicción queda sobrando ahí. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Fíjate, lo que ocurre aquí es que estamos frente a un ejercicio de término excluido, donde utilizaremos el criterio semántico y a partir del significado reconoceremos el tercer caso del criterio semántico, sinonimia, antonimia, donde la palabra que no tiene ninguna relación será considerada como la respuesta. En este caso, convicción. ¿Correcto? En este caso, convicción. Listo, tengo yo aquí sinónimos, apología y alabanza. Apología es sinónimo de alabanza. Jeremiada, ¿recuerdan a Pirrón? ¿Qué significaba pirrónico? A ver, ¿alguien me responde? Pirrónico, ¿qué significaba?
Incrédulo. Incrédulo, ya que Pirrón no creía en nadie, ¿no es cierto? ¿Qué significaba Celestina? Alcahuetería. Alcahueta, por ejemplo. Entonces son términos que tienen un significado histórico, digamos. Entonces, jeremiada es una palabra que surge de un nombre, de un personaje bíblico, un tal Jeremías. Entonces, Jeremías era un hombre que creía en Dios, que cuando salía a su patio a orar, siempre se quejaba y se quejaba de su suerte, ¿no? Pero se quejaba tanto que lloraba el hombre, ¿no? O sea, decía, ¿por qué no me diste más plata para ser millonario? ¿No? ¿Por qué no me diste una mejor mujer? Y lloraba, pues era bastante, ¿cómo se podría decir? Histriónico. A partir de esa actitud de Jeremías, hoy en día, jeremiada significa lamentación, sufrimiento. ¿De acuerdo? Jeremiada es lamentación, por Jeremías. Pues, ¿no? Ladino significa astuto, sagaz. Austral, sabemos que es sinónimo de sur, ¿cierto? Boreal es norte, por cierto. Sur meridional. Austral, sur, meridional. En el caso de boreal, norte, septentrional, ¿cierto? Daifa, ramera, etaira, prójima, mujerzuela, prostituta, son sinónimos también que describen a esta persona. Rémora significa obstáculo, incipiente con C es inexperto, elegíaco, lastimero, doblez, hipocresía, ajas, pajas, insignificante, punición, sanción. ¿Listo? El prólogo es la parte inicial, plétora significa abundancia, somático es corporal, somático es un término directo para el canal 1, por ejemplo, somático, de la parte material o corpórea de un ser animado o relacionado con ella, somático. Su antónimo es espiritual. Mimar es acariciar. Pasquín es un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público. Por eso que pasquín es sinónimo de ofensa, anónimo, ofensa. Dogma es sinónimo de doctrina, ahí está, doctrina. Prólogo, plétora, somático, mimar, pasquín y dogma son términos clásicos, recontraclásicos. ¿Listo? Acá está pasquín, mira. ¿Qué es un pasquín? Es un anónimo. Es un anónimo que se utiliza para hablar mal de alguien, para denigrar su honor. Y es un sustantivo. Por lo tanto, conjurar es verbo, vano es adjetivo, ¿cierto? Y por acá, sosiego es tranquilidad, me quedaría sosiego, cartel y ocasión. Entonces, entre las tres alternativas, la que se relaciona de alguna manera con lo que es un pasquín es cartel, ¿no? Un cartel anónimo llamado pasquín. ¿Listo? A ver, en los antónimos, ¿cómo teníamos que hacer? Recuerdan, primero la relación y luego el tema. Entonces, la relación es de antonimia. Eriazo, fértil, antónimos. Fértil es fecundo y eriazo seco, antonimia. ¿Listo? Pero también hay antonimia en miseria, opulencia, en matrimonio, divorcio, en precario, estable, en indigencia y riqueza, en árido, feraz. O sea, si solo considero la relación, todos tienen antonimia en este ejercicio. Y este ejercicio, si no me equivoco, no está en tu práctica. Y está bien que no esté, porque acostumbrémonos a eso, a que venga un ejercicio que no hemos visto nunca, pero ya sabemos cómo se hace. ¿Y qué se hace? Primero la relación, luego el tema. Y aquí la relación es la antonimia. Todos tienen antonimia. Apelamos al tema. Eriazo es un terreno que no produce nada. Fértil es un terreno fecundo. Por lo tanto, el tema sería la fertilidad. La alternativa que tiene antonimia se relaciona con la fertilidad. Árido, feraz. ¿Qué significa feraz? Fértil. ¿Qué significa árido? Seco. Esta es la respuesta por el tema. Recuerda, ya lo explicamos, simplemente lo aplicamos en un ejercicio que nunca has visto.
¿Listo? Bien. A ver, 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 a ver. Vámonos a la práctica. ¿Listo? ¿Qué canal son ustedes? ¿1 o 2? ¿Aló? Uno. ¿Están? Uno. Uno. Bueno, uno. Uno, uno, uno. Listo. Entonces, por acá está. Bueno, ella, Yeda Chaparro. ¿Listo? Yeda Chaparro, ella es del COAR. Y bueno, tuvo la experiencia de viajar a México por intercambio estudiantil. Cuando tú eres parte de la universidad, puedes elegir algún país para hacer un intercambio. Y ella se fue hasta México. ¿Listo? Arquitectura. Y bueno, hay algunos requisitos por cumplir, como el idioma inglés y tener un promedio alto, ¿cierto? Regular, digamos, y viajar y adquirir experiencia, ¿no? En el extranjero, cualquier parte del extranjero. Ella es María Gabriela Santa María Eufrasia, me dijo alguna vez, y bueno, ya debe estar en tercero o cuarto de medicina, ya el tiempo pasó. A ver, 2020, primero, 21, 22, 23, cuarto año de medicina. Una excelente alumna también, muy constante, muy disciplinada, muy estudiosa, y bueno, ella sí está en medicina humana. Cuando ustedes ingresen, ella los va a recibir ya, seguramente en quinto o en sexto, no sabemos. Si ellas pudieron, ustedes también pueden, ¿no? Mírenlas, si fueran clases presenciales, yo las llamo para que las vean, que son personas como nosotros, que simplemente le pusieron mucho empuje, mucho empeño. Y claro, pues, ¿no? Si hubiesen estado en clases virtuales, hubiesen estado con el micro prendido haciendo preguntas, pues, ¿no? ¿Entienden, no? Listo. Listo, 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 listo. Ahora nos vamos hasta la práctica. ¿Listo? Vamos a irnos hasta la práctica. A ver, por aquí, por aquí. Uy. Vamos a la práctica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se puso, se pudo. Y trabajamos con esta de acá, mejor. ¿Se puede observar lo que comparto? Jóvenes, Sí, ¿ya profesor. despertaron? Listo. Muy bien, muchas gracias. Prendan su micro, hablen, por favor. ¿Listo? Ya estamos, ya. Estamos aquí. Listo. El término espurio, por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo de espurio? Es un término que describe, a ver, sinónimo de espurio, ilegítimo. Ya está. ¿Cuál sería el sinónimo de espurio? ¿Escéptico, altanero, cicatero, modesto o bastardo? ¿Qué dicen ustedes? Bastardo. Bastardo. Espurio es sinónimo de ilegítimo. La respuesta es la alternativa E. Marquen en sus hojitas, por favor, marquen en sus hojitas. ¿Listo? Número 2. Bardo significa poeta. ¿Cuál es el sinónimo de poeta? Nocherniego, cándido, vate, arlequín o pueril. Bardo es poeta, trovador. ¿Cuál es el sinónimo de poeta? Ate. Bate, con V. Bate. ¿Ya? Si pueden, al costadito le ponen rapsoda. Es una palabra extraña que pocos usan, pero hay que tomarla en cuenta también.
bate. Vergel es sinónimo de jardín. Vergel es sinónimo de jardín. Por ejemplo, sería el antónimo de desierto, ¿no? De erial sería el antónimo. Pero si significa jardín, ¿cuál será la respuesta? Vergel es jardín. Categoría gramatical, sustantivo. O sea, huraño es adjetivo, no podría ser. Anarco, tampoco. Me quedaría verdura, hortaliza y pensil. ¿Cuál será el sinónimo de vergel? ¿Verdura, hortaliza o pensil? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Si vergel es jardín, la respuesta sería pensil, que no significa lapicero o lápiz. ¿Ah? Alguna vez alguien, pero en inglés es con C, aquí en español pensil significa huerto, y huerto es sinónimo de jardín. Jardín es vergel, ¿correcto? Número 4, halo. Halo es lo que tienen los santitos aquí en la cabecita. ¿Listo? Halo, aureola. El sinónimo sería nimbo, halo, aureola, corona a veces. Lábil. Lábil es algo frágil. Lábil es algo de fácil, ¿cómo se dice? Algo quebradizo, algo que se puede romper con facilidad. Eso significa lábil. ¿Está bien? Algo cambiante podría ser. A ver, ¿qué dice acá? Excitado, versátil, arisco, eviterno y fámulo. Vamos a ir descartando. Fámulo es siervo, eviterno es eterno. Por concepto, ninguna de las dos podría ser. Arisco es huraño, tampoco. Excitado, nada que ver. Bueno, de manera relativa tendríamos que marcar versátil para que sea la respuesta. ¿Correcto? Bien, sibarita. Sibarita, más allá del condimento que utiliza la mamá en la cocina, sibarita en nuestro idioma es una palabra que describe, en sentido figurado, a aquella persona que tiene un lenguaje en doble sentido, asociado al sexo, sinónimo de sensual. Sensual, sibarita, libidinoso, rijoso, concupiscente. ¿Ya? Ninfómana, no. Fatuo es soberbio, no. Sicalíptico, sí. Sicalipsis es lujuria. Y el sibarita siempre habla en relación al sexo, en doble sentido. En el fondo es un enfermo también. Sibarita sería sinónimo de... ¿Qué? Refinado, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo considero que es elíptico. En primera acepción, es en la sibarita, donde está la negrita. A ver, a ver, a ver, a ver. Epicúreo. Miren, epicúreo. ¿Está bien? Miren, sibarita es que este es el sinónimo y nosotros nos debemos basar en el significado. No puede ser. A ver. Sibarita. Sibarita. Persona que es afinada a los lujos y placeres caros de la vida. Listo. Ya está bien. Siempre que tengamos alguna duda de alguna palabra, no consideremos en primer orden los sinónimos, sino primero el significado. Recuerda que todas las palabras nacen con un significado y a partir de ese significado recién tenemos los sinónimos. ¿Listo?
Por ejemplo, la palabra sibarita, Sibarita. persona que es aficionada al lujo y a los placeres caros y refinados de la vida. Entonces, si le gusta lo exclusivo, lo caro, es refinado, ¿no? Refinado es muy educado, por eso es que le gusta lo caro. ¿Y por qué lo caro? Porque lo caro es de calidad. A final de cuentas, lo barato sale caro. ¿Listo? Entonces, aquí está bien, ¿listo? Acá la respuesta es la E de enano, refinado, por el significado. Si no estuviera refinado, apelamos a cicalíptico. Generalmente sibarita es asociado a sensual, lujurioso, y cicalíptico es lujurioso. Pero apelando al significado, repito, que es el que manda, la respuesta es refinado. Muy bien, refinado ahí. ¿Listo? Excelente ejercicio. Es un ejercicio que exige el conocimiento pleno de la palabra. Mollera. Mollera es sinónimo de seso, y seso en nuestro idioma es inteligencia. Así que aquí marcamos en la 7 la alternativa C, cacumen. ¿Correcto? Bien. ¿Qué significa pindonguear? Pindonguear es, digamos, eh, disfrutar de un momento de ocio, ¿cierto? Birlar es robar, extrañar nada que ver, que podría ser incitar tampoco, extremar tampoco, bueno, de manera relativa, ¿no? Pindonguear es descansar, digamos que hasta flojear podría ser, pero de manera relativa la relacionamos con pasear. Número 9 dice odorífero. Odorífero cuando huele bien, cuando huele rico, o sea, fragante. Odorífero, fragante. Número 10, manirroto. Manicorto es tacaño. Manirroto es la persona que no tiene problema en gastar, ¿no? Derrochador podría ser. Derrochador podría ser. Pero no está derrochador, sino más bien dilapidador, que es la respuesta correcta. Endeble, dice, endeble. Endeble significa frágil, y aquí está fragilidad. Pero recuerda que debe respetarse la categoría gramatical. Adjetivo es endeble. Así que fragilidad, por ser sustantivo, descartada. Fétido, que huele mal. Seguro, no es endeble, pero sí delicado. Endeble, frágil, delicado. En la 11 marcamos la alternativa E de nanito. Número 12, ¿qué dice? Creso. Creso es sinónimo de adinerado, rico. ¿Cuál sería el sinónimo? A ver, alguien, ustedes que están atentos, prendan su micro. Si creso significa persona pudiente con mucho dinero, ¿cuál será el sinónimo ahí? Acaudalado. Acaudalado. Acaudalado es la respuesta entonces. Muy bien. ¿Listo? Esta palabrita la utilizamos mucho los teachers, los profesores. Soslayar. Soslayar es excluir. Entonces, por acá, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Dice inescrutable, eludir, comentarios. Como es verbo, inescrutable descartado, comentario descartado, inevitable descartado. Solo me quedaría eludir y anotar. Y como soslayar es excluir, marco yo eludir. ¿Listo? Sagita creo que dio origen al término Sagitario. Bueno, Sagita es el que va adelante. ¿Listo? Que siempre va adelante. Saeta sería el sinónimo. ¿Correcto? Bien. Luego, ignorar. Ignorar. Ignorar es cuando empeñamos algo y no tenemos dinero, ¿no?
como es verbo, prevalece el verbo. ¿De acuerdo? Hipotecar, empeñar. ¿Listo? Aquí la respuesta es la letra A, entonces. Pasamos al término antónimos. Hace un rato yo les hablaba del término pío. ¿Qué significa pío? No es pollo. Pío significa devoto, fiel, creyente. ¿Cuál es la respuesta? Ateo. Ateo. Muy bien. Hace un rato también veíamos la palabra astenia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Debilidad. ¿Cuál es el antónimo? La palabra astenia significa debilidad. Su antónimo sería vigor, fortaleza, como vimos también en las diapositivas. Pero no está, pues. No está vigor. Y cuando no está, no hay que asustarnos, hay que leer y encontrar la palabra que de manera relativa se pueda oponer a ese significado. Por ejemplo, astenia es debilidad. Quedémonos con esa idea. Escuchen con atención y cuando les venga algo a la cabecita me dicen la respuesta. A, salida. B, venia, venia es saludo. C, escarnio, escarnio es burla. D, volición, volición es voluntad. Y E, licor, que ustedes ya saben qué cosa es. ¿Qué palabra podría oponerse a astenia, que es debilidad? Volición. ¿Qué significa volición? Determinación. Voluntad. El término volición es una palabra que la psicología crea para relacionarlo con la voluntad. Así como crea la palabra alienación, que es demencia. Así como crea la palabra ludo, que es juego. Así como crea la palabra fruición, que es placer. Así como crea la palabra onírico, relativo a los sueños. Crea la palabra volición. Y cuando tú estás o tienes o te caracterizas por poseer volición, voluntad, ¿cierto? Voluntad. Bueno, esto vendría a oponerse a astenia, debilidad. Cuando uno está débil, como que las fuerzas no te dan, ¿verdad? Se te caen las cosas, te tropiezas y te olvidas. Pero cuando uno tiene la determinación, la voluntad, como que sigues firme adelante, ¿no? Vas un ratito, te echas agua a la cara y continúas. Magro es flaco, magrez es delgadez, flaqueza, flaqueza. Casi digo flacura, flaqueza. ¿Cuál es el antónimo de magrez? A, B, C. Una de las tres. ¿Cuál es? Es flaco, delgado, magrez es delgadez. Entonces, el antónimo sería Obesidad. obesidad. No se olviden, magro, flaco. ¿Eh? ¿Y por qué no craso? No, pues craso, craso. Craso es también graso, obeso, ¿eh? Porque este es adjetivo y la premisa me pide sustantivo. Por eso marco la C. Cábala. Cábala es suerte. ¿Cierto? Tengo la cábala de que hoy día voy a ganar. De repente pierdo, pues. El antónimo sería certeza. Roñoso viene de roña. Roña significa suciedad y en sentido figurado mezquindad. Roñoso significa sucio y en sentido figurado mezquino. Se dan cuenta que el primer significado sucio no sirve acá. Por lo tanto, tengo que utilizar el segundo significado de roñoso, mezquino, tacaño. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál es el antónimo de mezquino, tacaño? Este es un adjetivo. Por lo tanto, descarto la A, que es verbo, descarto la C, que es sustantivo. Renuente, creyente o altruista. ¿Cuál es el antónimo de mezquino, tacaño? A ver, díganlo ustedes. ¿Cuál sería? A ver, vamos, anímate. Altruista.
Altruista. ¿Qué significa altruista? Generoso. ¿De acuerdo? Cuchipanda, dice, ¿no? Cuchipanda. ¿Qué tiene que ver con la ingesta de alimentos? El antónimo sería ayuno. Gimoteo. Gimotear es quejarse. Gimoteo es lloriqueo. Aquí el antónimo sería alegría. Gimoteo es sinónimo de tristeza. Listo. Maridaje. Maridaje le llamamos a la unión, a la fusión, a la combinación. Es un término que se utiliza también en la cocina. Bueno, el antónimo sería división. Molicie. Molicie es suavidad, blandura. El antónimo sería dureza. Ostentar. 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 Cuando, a ver, yo tengo mucho dinero y quiero que todos sepan que tengo dinero. Y no sé, pues, llevo a la universidad mi iPhone, el más caro, el de 8.000, 9.000 soles. ¿Cierto? El antónimo sería esconder. Hace un ratito veíamos la palabra Profesor, incipiente. Dígame. ostentar era presumir. Ah, sí. Es mostrarle lo que tenemos, lo mucho que tenemos. Ya, gracias. El verbo, o sea, la palabra ostentar, no, gracias a ti. La palabra ostentar, porque tu comentario me permite hablar de esto, por ejemplo. La palabra, y siempre va a pasar eso, o sea, prendan el micro, hablen nomás. Ostentar es un verbo que tiene como origen a la palabra ostentación. Y ostentación significa lujo, riqueza. Entonces, ostentar es mostrar lujo, la riqueza que tenemos, ¿no? Presumir, como dice. Entonces, el antónimo sería esconder, ¿no? Aquí es la respuesta esconder. Hace un momento veíamos la palabra incipiente con C y decíamos, incipiente con C significa inexperto, pero aquí tengo la palabra incipiente con S. ¿Qué significa incipiente con S? In es sin. Incipiente viene de sapiencia. O sea, incipiente es el que no tiene sapiencia. ¿Qué significa sapiencia? Sabiduría. Por lo tanto, incipiente es sin sabiduría. ¿Cómo le llamamos a la persona sin sabiduría? Ignorante. ¿Cuál sería el antónimo? El antónimo no podría ser cacumen. Número uno, porque es sustantivo. Este es un adjetivo. Buscamos entre las alternativas, ¿cierto? Y vamos a encontrar eximir es verbo, tampoco podría ser la respuesta. Tonto e ignorante son cosas diferentes. Diantre es demonio y erudito es sabio. Entonces, incipiente, que es ignorante, se opone a erudito. Esa es la respuesta en este ejercicio. Pregunta 12. Armisticio. El armisticio, ¿cierto? Es la tregua. Armisticio significa tregua. También paz, de alguna manera. Pero me piden el antónimo de tregua. Guerra, pues. Guerra. Desaire. ¿Qué es un desaire? ¿Qué es un desaire? A ver, Juan va a buscar a su amiguita a su casa, toca la puerta y le dice, y sale el papá y le dice, ¿a quién buscas? A su hija. Plum, le tira la puerta en la cara. Es un desaire, ¿cierto? Es un desaire. Entonces, como es sustantivo, no podría ser amable, que es un antónimo, pero está en adjetivo. Jorobado es adjetivo. Incorrección y desaire, ambos términos tienen sentido negativo. Corcova es joroba, nada que ver. Entonces, debería ser la E. A ver, vamos a ver. Hasta aquí. Es la A, pero está en adjetivo. El único antónimo entre las cuatro es la A, pero está en... Pero acá está cortesía y es sustantivo, esa es la respuesta. ¿Listo? Número 14, piloso. Piloso es velludo.
Y el antónimo de velludo sería lampiño. Lampiño es imberbe, sin pelos, ¿cierto? Imberbe. Subrepticio es misterioso. ¿Cuál será el antónimo? Latente, ostensible, ordinario, verosímil o abierto. Es un buen ejercicio, ¿eh? Es un buen ejercicio. Se relaciona con un ejercicio anterior que incluso lo comentamos, pero subrepticio es aquello misterioso. Lo que es misterioso no se ve, no se observa. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Latente es oculto, una menos. ¿Cuál sería el antónimo? A ver, ¿qué dices tú? Atrévete a dar una respuesta. ¿Cuál sería el antónimo? Ostensible. Ostensible. Hace un rato estamos viendo que ostentar es, ¿verdad? Mostrar, presumir, y lo que presumimos es evidente, se observa. Lo que es subrepticio es oculto. La respuesta aquí sería ostensible. Marquen en sus hojitas bien ahí. Pasamos al tema de término excluido. ¿Listo? Ejercicio número 1. Pupila. Pupila, dice. Pupila, cristalino, ceja, córnea, retina, iris. Entonces acá yo podría decir, se utilizará el criterio lógico partes del ojo humano. ¿Cuál no es una parte del ojo? ¿Cuál es el término excluido aquí? Ceja. Ceja. Muy bien. Esa es la respuesta. Luego tenemos ya que utilizar un criterio semántico por acá. Pulverizar, triturar, moler, machacar y desintegrar, donde la respuesta sería espolvorear. Semánticamente hablando, no es sinónimo. Número 3, hablamos de que sidio es matar a. Entonces el tema es sidios. Filicidio cuando mata a su hijo, parricidio cuando mata al padre, fratricidio cuando mata al hermano, cuando mata a un sacerdote, ¿cierto? Entonces aquí sería suicidio la respuesta. ¿Listo? Entonces, suicidio es el que se autoelimina. En todos los casos, mata a alguien, mata a alguien, mata a alguien, mata a alguien. Número 4, facundo. Facundo significa hablador. Facundo es sinónimo de verboso. ¿Ya? Locuaz, gárrulo, lenguaraz. Aquí marcamos labia, que significa facundia. Pero fíjate que todos los demás términos están en adjetivo. Número 4, ajeno. Ajeno es sinónimo de desconocido y forastero. ¿Cierto? Impropio. Hasta acá marcamos filisteo. Número 6. Íncito, dice. A ver, ¿qué tenemos? Genérico, particular, propio, singular, personal. Asociando conceptos. Lo que es personal es singular y es propio, y además particular. Estos términos son sinónimos. El único término que no es sinónimo al resto sería genérico. Por lo tanto, deducimos que es la respuesta correcta. Número 7, vaina. Vaina se le llama al envoltorio de la vainita. ¿Conocen la vainita? Sí. ¿De qué color es? Verde. Muy bien. Análogamente tenemos la funda, que es un estuche o especie de estuche, ¿cierto? Ya está. Entonces, esta sería una acepción, o sea, un significado de vaina, funda, estuche. La otra acepción sería vaina como sinónimo de problema y también como sinónimo de contratiempo. En este ejercicio número 7 hay un significado y otro significado. Veto no se refiere a ninguno de los dos, por eso es la respuesta. ¿Qué significa veto? Con V, prohibición. Número 8, hospitalidad. Acogida, albergue, protección y abrigo. Entonces, en este ejercicio marcamos hospital. Todos los demás son sinónimos.
Exósfera. Ya hablamos de las capas de la atmósfera, ¿verdad? Termósfera, mesósfera, troposfera, estratosfera, atmósfera. Todas las demás son capas de la atmósfera. Respuesta B de bebé. Modalidad. Modalidad es manera, modo, peculiaridad. Y bueno, hasta aquí la respuesta debiera ser habilidad, pero vamos a leer por si acaso qué dice la alternativa E. La alternativa E dice cortesía. Y bueno, en el ejercicio 10, acá dice particularidad, perdón. En el ejercicio 10 marcamos la palabra habilidad. Todo lo demás son sinónimos, incluido particularidad. Listo. Bandada, sustantivo colectivo. Recua, rejo, cardumen, piara y jumento. El único término que no es un sustantivo colectivo es la E, jumento, sinónimo de burro, asno. Pregunta 12. Suministrar. Suministrar es proveer, aviar, dar, lar. A ver. A ver. Suministrar, verbo. Ruar, verbo. Proveer, verbo. Aviar, verbo. Dar, verbo. Lar, sustantivo. Este vendría a ser el único sustantivo. Por eso es la respuesta criterio gramatical. A ver, aquí. 8, ¿cierto? 12, 13, 14, 15 y 16. Yo lo estaba analizando de esta manera. 8, o sea, grave. 12, 13, 14, 15 y 16. Yo lo estaba asociando de esta manera. Según el criterio lógico, por la acentuación, todas son palabras graves, excepto 16, que es aguda. Podría ser. Sin embargo, el CEPU está analizándolo como múltiplo. ¿De acuerdo? Múltiplos. Y ellos están dando como respuesta la alternativa 13. ¿Listo? En todo caso, consideren la respuesta del CEPU. Este es múltiplo. Listo. Pregunta 14. Profesor, entonces la BC sería La 13, respuesta. La respuesta. múltiplo de 8, Así. Así. pero 15 tampoco es múltiplo No, de 8. múltiplos nomás. Ah, ok. Múltiplos. Ah, ok, gracias. Ajá. No, yo le digo lo más práctico, ¿no? O sea, yo lo considero de otra manera, pero es lo que considera el CEP. Listo, nos vamos a las analogías. ¿Listo? Pintura éxtasis, dice. Bueno, el éxtasis es la sensación de placer que obviamente el que pinta siente, ¿no? ¿Cierto? Causa-efecto. Adulterio, que es el divorcio. C de casa. Alba es amanecer y representa la renovación de un nuevo día. A su vez, crepúsculo, que es la caída del sol, cuando se oculta el sol, representa la decadencia. Plano, ¿verdad? El plano de una ciudad, ¿cierto? Es lo que nos orienta. Y en el caso del país, el mapa representa al país. Canal 1 dice dermis, epidermis, ¿cierto? Aquí sería troposfera y estratosfera, como capas de la atmósfera y aquí de la piel, ¿no? Dermis, epidermis. En la 5 dice ganado establo. El ganado se reúne en el establo, descansa en el establo, así como el auto en el garaje, ¿cierto? Si es en el mar, la disputa bélica, combate, ¿verdad? Y el lugar adecuado del boxeo es el ring.
Pinturas, pinacoteca, la pinacoteca, teca, lugar donde se guarda o almacena todo tipo de pinturas. Museo de pinturas, la pinacoteca. Así como en la hemeroteca encontramos las revistas ordenadas, muy bien ordenadas y clasificadas. Cédula, sufragio, es A, factura, cobro. Los que padecen de locura se van al manicomio, así como la delincuencia a prisión. Atún escama es A, leopardo pelo. Atún escama, leopardo pelo. Rebuzno, asno. Rebuzno, asno. Sonido onomatopeico. Mugido, toro. Luz, fotosíntesis. La fotosíntesis requiere de la luz. Fuego, cocción. Sería la respuesta correcta. Mamut, elefante. ¿Cierto? Aquí hay evolución. Mamut, elefante. La respuesta sería Australopithecus, ¿no? Hombre. Bueno, acá le han colocado Australopiteco, ya más españolizada. Listo. Bien, y concluimos esta práctica de repaso con las oraciones incompletas. A ver, ¿cómo sería en la 1? En la 1 nosotros tenemos a la alternativa D como respuesta. La personalidad se desenvuelve de acuerdo con la experiencia social del niño a medida que crece. Recuerda que la personalidad es el conjunto de experiencias que adquirimos de nuestro entorno. En el caso de la número 2, marcamos la D de dado. La conducta agresiva se encuentra en muchas especies animales. Por instinto, ¿cierto? Por instinto. O sea, el animal basa su reacción en base a su instinto, muchas veces de supervivencia. Ejercicio 3, que dice la 3. Para mantenerse vivo, todo organismo debe ponerse a cubierto de las fuerzas externas que lo amenazan. Listo. La A de avión. Número 4. Los señores feudales no alternaban con sus vecinos, de los cuales los separaban rencores o ambiciones de dominio, y con sus vasallos solo les unía la entrega de tributos. O sea, los señores feudales eran bien especiales, ¿no? Recontra especiales. En lo referente a la población, los estudios demográficos, la demografía es la ciencia que estudia la cantidad de personas que habitan en una comunidad, han alcanzado notable incremento en la época actual. Bueno, aparte es un dato lógico también, no es un dato objetivo. Tacna es prueba de ello. Se dice que a cada 5 o 10 años vamos a sobrepasar el 500.000 de habitantes. Y yo recuerdo hace 30 años no éramos ni la mitad de lo que somos ahora. Para que se hagan una idea, Cono Sur no existía. Hasta el óvalo Cusco era Tacna, ¿no? La agronómica era lo más alejado de Tacna. Y ahora fíjense toda la nueva ciudad que existe. 5, B de bebé. 6. Caminando por la ribera, ahí está, del majestuoso río, el melodioso susurro de sus aguas era música en sus oídos, mientras sus pensamientos nadaban en el mar de sus reflexiones. A de avión, la C. 7. El odio es la tormenta que destruye los bellos paisajes del alma humana. 8. La atención es indispensable para fijar algo en la memoria, pero ella por sí misma no conduce a ninguna fijación exacta y duradera. Para esto es necesario que la clase se repita muchas veces y sin grandes intervalos.
8, D de dado. 9, nuestra personalidad no es inamovible. Podemos modificarla si nos lo marcamos como objetivos. En realidad la personalidad debe estar sujeta siempre a permanentes cambios, ¿no? Porque la idea es mejorar. El músico, 10, el músico necesita el silencio para transmitir su mensaje artístico. Una sala de conciertos ruidosa significaría para él lo que un lienzo manchado para un pintor. 11. La noticia había causado consternación. El difunto era un joven profesional con un futuro prometedor. 12. La mortalidad infantil es uno de los indicadores que nos permiten juzgar el bienestar y desarrollo de una sociedad. En la 12 marcamos la D de dado. Ejercicio 13. Platero juega con. Platero juega con. ¿Con quién juega? Con Diana, la bella perra blanca que se parecía a la luna. ¿Listo? Y el ejercicio 14 dice, lo condenaron a cadena perpetua sobre la base de pruebas y de acuerdo a ley, los jueces han actuado con. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, desarrollen ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? Convincentes, decisivos, contundentes, categóricos o enigmáticos. No podríamos decir enigmáticos porque lo enigmático es subjetivo, así que la E no puede ser. ¿Cierto? Si lo condenaron es porque había o no había pruebas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Había o no había pruebas? Hola. A ver, ¿terminamos? ¿Había o no había? Sí había pruebas. Contundentes, rectitud. Gracias. Lo condenaron a cadena perpetua sobre la base de pruebas contundentes. Y de acuerdo a ley, los jueces han actuado con rectitud, con objetividad. Esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Muy buenos días. Hasta luego. Goodbye. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.